que tenga mucho respeto y mucha buena fama en América Latina, y se ha escrito un montón, entre otros Michael Shifter ha escrito suficiente sobre la debilidad de la OEA, porque los gobiernos de América Latina le conceden muy poca importancia en pleno proceso de globalización. Entonces es una situación muy paradójica que por un lado estemos en una internacionalización de los mercados, de la cultura y de todo lo demás, pero que políticamente sea muy débil aún los lazos de carácter internacional. Es todo. Bueno, muchas gracias, Julio. Abrimos entonces para comentarios, preguntas. Sí, Julio, Yo creo que es sintomático el hecho de que ni acá ni ayer se haya distribuido la Carta Democrática. ¿Dónde está? Bueno, a los elogios que me hacía Tom ahora van a serme uno de los errores en este evento. Sí, bien. Sí, ya no me acuerdo. Yo creo que estoy mucho de acuerdo con usted, Julio, con este comentario de que el golpe en Honduras en realidad era contra Chávez, en realidad. Y eso es lo que me dijeron los actores, en realidad, cuando fui, y Jorge, fuimos Eso dijeron. a entrevistarlos. Eso dijeron. Era así, exactamente. Y eso es importante. Pero entonces la implicación de esto, que quiero preguntar a ustedes dos, a amplificarlo un poco más, las repercusiones de esto, porque la verdad sí fue un factor internacional muy importante. Al mismo tiempo, hubo esta respuesta internacional contundente al principio de consenso entre países que no habían apoyado a Chávez antes. Y entonces, en realidad, era una respuesta que en algún sentido era en apoyo de Zelaya, pero si el proxy fue Chávez al principio, la razón del golpe, entonces también la respuesta era en apoyo de Chávez. Eso es muy interesante, este golpe. Un factor de las discusiones en ese tiempo era que esto era un episodio importante para que los miembros, sobre todo de ALBA, pero cualquier miembros de la OEA que tenían alguna preocupación sobre la carta y para qué querían aplicarlo, y sobre todo ellos que pensarían que era dirigido a ellos, que esto era un ejemplo de cómo podríamos ver todos, cómo se puede ser un apoyo a todos, y que eso podría desarrollar finalmente más un consenso sobre la utilidad de la carta. Entonces sí, tenía también esa repercusión internacional, que creo importante. Pero no sé si hemos tenido la posibilidad de tomar, take advantage of that situation, y si puede seguir o si vamos a volver a las divisiones en las interpretaciones de la carta, si la carta es una carta solamente punitiva o puede ser otra cosa. Muchas gracias. Max, no sé si más quería hacer un comentario. Sí, también quería hacer algunas Julio. precisiones sobre los casos de Julio. Venezuela y Honduras, y también es una manera de responder un poco a lo que ha dicho Julio. Ya, ¿me escucha? Sí. Bueno, sobre los casos Perú, Venezuela y Honduras. Yo creo que es importante pensar, reconocer
el autogolpe de Fujimori en el 92 ocurrió justo después de la aprobación de la Declaración de Santiago y del Protocolo de 1080. Y la idea era, después en el 90, ¿no? Era un momento de reconocimiento, había ocurrido recientemente la transición chilena, que fue una de las últimas transiciones. Y la idea era evitar que ocurra otra vez el tipo de golpe de Estado que ocurrió en Chile. Eso fue lo que tenía en la mente la gente cuando firmaron este protocolo o esa declaración. El autogolpe de Fujimori desconcertó todo el mundo porque ahí estaba un presidente electo. Lo que hizo ese presidente era cerrar el Congreso, suspender la Constitución temporalmente, votar a los jueces, ¿no? Y empezar a gobernar por decreto. Entonces, ¿era el golpe o no era el golpe? No era como Chile en el 73. ¿No? Y por eso la reacción del sistema internacional era difícil, porque no podrías decir que eso fue una interrupción, ¿no? Del orden constitucional. O sea, pero era distinta, ¿no? Y mi lectura de lo que pasó después es lo siguiente. Yo no creo que Fujimori quiso suspender la Constitución para convocar una asamblea constituyente. Yo creo que iba con el plan verde. El plan verde. Tenía el plan verde y tiene un proyecto de quedarse, permanecer en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas durante mucho tiempo. Y aplicar a nivel nacional de Perú el régimen político que ya existía en la agricultura. Así, dar a las Fuerzas Armadas campo para hacer lo que era necesario para acabar con el terror y establecer el orden, restablecer el orden. Era un proyecto autoritario desde el inicio, un proyecto obligado justamente por el involucramiento del presidente con Montesinos en hechos delictivos, hechos de violación de derechos humanos, como varios actos. Tenía sangre en las manos y quería permanecer en el poder. Y la idea era hacer posible por lo menos la reelección, pero y si no, simplemente quedar en el poder. Entonces, la comunidad internacional frenó eso. O sea, fue obligado Fujimori de ir a las Bahamas, a la OEA, y con la asesoría de De Soto decía, ¿te acuerdas que De Soto decía, tú vas no como dictador arrepentido frente a la elección internacional, sino como catedrático de la partidocracia? Y vas a ir a denunciar a los partidos y proclamar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, lo cual te va a permitir una reelección. Entonces, eso es lo que da un paso atrás, un poco, y fue una presión internacional. En parte, no era la única cosa que también era mucha resistencia, pero por la popularidad que él tenía, esa resistencia tenía que tener como parte complementaria una reacción internacional. Era un proyecto autoritario, absolutamente. Y el desenlace de ese régimen fue de acuerdo con sus raíces. Tenía en su código genético el abuso de poder y justo de los derechos humanos. Y terminó siendo un régimen autoritario que colapsó por su propio peso, ¿no? Ahora, entonces, por eso surge la Carta Democrática. La Carta Democrática que dice que no solamente es un golpe, sino una alteración del orden constitucional de manera no constitucional, que puede ser visto como para el hecho que requiere la aplicación de la Carta. Pero esto ocurre justo en el momento que aparece Venezuela. Y lo que hace Chávez es distinto a lo que hace Fujimori. ¿Por qué? Porque proclama que va a cambiar la Constitución en las elecciones. Va a las elecciones y dice, voy a cambiar la Constitución, eso es mi plan, eso es mi idea. Y lo dice de una manera radical, jacobina. Este nuevo constituyente va a tener poder pleno. O sea, voy a acabar con las separaciones, por eso lo anunció en las elecciones, que eso fue su plan. Entonces, llega al poder, cierra el Congreso, como dijo Jennifer, y empieza un proceso de cambio, pero con el fin, que no era como Fujimori. El fin era cambiar el sistema constitucional. Eso no fue el fin, porque importaba la Constitución, que le importaba el orden constitucional, ¿no? A Chávez sí le importa el constitucionalismo, hacer una constitución bolivariana. Eso fue su meta principal al inicio de su régimen. Y esto no lo contemplaba la Carta Democrática. Por eso tenemos el problema de que hoy en día mucha gente dice, pero tenemos la Carta Democrática y no se aplica. Pero es que lo que pasa en Venezuela no es lo que pasa en Perú. Lo que pasa en Bolivia no es lo que pasa en Perú.
estos regímenes no son horribles, mucho menos como Franco o el PRI, ¿no? Son regímenes democráticos de gran concentración de poder, con abusos y con corrupción y todo lo que sea. Pero Chávez no ha matado a nadie, no viola los derechos humanos en la forma que lo ha hecho Fujimori, para nada, ¿no? Entonces, no es autoritario en este sentido. Claro, es plebiscitario, es un régimen democrático plebiscitario, con todos los abusos que eso permite, pero no se puede comparar Chávez con Fujimori. Me parece que y Honduras es un caso distinto, ¿no? Obviamente es la respuesta de sectores derechistas ante lo que ellos pensaron que iba a ser el proceso de bolivarización de Honduras. Un esfuerzo de crear otra república bolivariana muy mal hecha, por un presidente muy capaz, un presidente que no lo anunciaba antes de las elecciones. Por eso no tenía ninguna legitimidad para convocar la cuarta AU. Eso no fue anunciado en su campaña electoral, fue una cosa que se le ocurrió al final de su mandato, lo hizo muy mal, lo hizo violando la Constitución. Se causó él mismo el propio crisis, ¿no? Entonces, pero ahí sí volvimos a una situación de, por más que sea eso inconstitucional, no se permite entrar los militares que votan y lo llevan en sus piamis a Costa Rica, ¿no? Entonces yo creo que estos son casos distintos y la jurisprudencia internacional va evolucionando dando cuenta de esos procesos, de estos cambios, que no son todos los mismos. Gracias, Max. Tendríamos a Jorge y después le daríamos a Tom y a Julio. Jorge. Gracias. Yo voy a ser muy breve porque voy a referirme a Honduras, donde estuvimos con Jennifer en una misión de Centro Carter con ocasión del golpe de Estado, que no me cabe la menor duda que fue un golpe de Estado, no hay otro nombre para calificar ello, ¿cierto? Me parece muy interesante la observación que haces cuando señalas la Carta Democrática se aplicó en Honduras y se aplicó para sancionar, en consecuencia para que Honduras fuera suspendida en su membresía de la OEA. Pero sin embargo, cuando se levanta la sanción, cuando se encuentra alguna solución con participación de la comunidad internacional, la carta no es ni siquiera mencionada. Entonces, ¿qué lección me das de esto? ¿Es que la carta está incompleta? ¿Es que la carta está mal? ¿O por qué no se mencionó la carta? ¿O es que los protagonismos de los presidentes Santos y Chávez para resolver ese problema no tuvieron el cuidado de darle un soporte jurídico internacional? Esa es una primera pregunta. Una segunda, la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad de Honduras, me gustaría saber qué resultado ha tenido, ¿no? Tú has dicho, se llegó a una solución, ¿no es cierto?, que es el levantamiento de la suspensión de Honduras antes de que se haya concluido el informe de la Comisión de la Verdad. El informe de la Comisión de la Verdad en Honduras ha sido tan contundente como para que hubiese podido cambiar el destino del levantamiento de la sanción. Eso nos interesaría mucho saber. Y por último, entiendo que como resultado de del acuerdo Santos-Chávez para el retorno de Mel Zelaya a Honduras y la legitimación del presidente Lobo, no solamente por las elecciones, sino por el reconocimiento internacional, entiendo que hay un proceso de cambio constitucional. No sé si exactamente una constituyente, pero sí un proceso de cambios constitucionales que irían en el sentido de democratizar Honduras. Creo que una explicación que nos des de esto nos serviría para completar la película. Gracias.